Bueno, Gapsters, oficialmente muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Los quiero dar la bienvenida a una nueva actividad de nuestro Elevate 2025 AI and Engineering Excellence Event. Hoy, el día de hoy tenemos un AI Unboxing, algo sumamente innovador, eh, donde vamos a escuchar a diferentes personas que nos van a contar casos que ellos han utilizado para pues dar este uso de esta nueva herramienta que nos está cambiando la vida a todos, ¿cierto? Entonces, a medida que ellos van a hablar, se van a ir presentando. No es como normalmente pues que yo presento a los speakers porque son siempre varias personas y eso es algo muy positivo porque vamos a escuchar la experiencia de muchos gapsters que trabajan aquí y que se enfrentan a casos muy similares a los que quizás nosotros vemos en nuestro día a día. Entonces, sin más que decir, le doy la palabra a Steffi. Hola, hola a todos. Listo, súper. Bueno, dale, ¿Va Steph. Steffi o va Sergio? Por interno que nos digan. No, Steffi primero, Steffi primero. Listo, listo, está bien, Sergio. Ahorita ya te paso el mic a ti. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta versión de unboxing. Estoy segura que ustedes han visto en TikTok o en Instagram esos trends de gente haciendo unboxing de sus productos. Bueno, queremos traer una especie de workshop de unboxing de casos de AI. Entonces vamos a tener 4 presentaciones diferentes, diferentes speakers también, de migration, de engineering BU, de distintos proyectos. Y de verdad nos encanta tener tanta diversidad de las aplicaciones de los casos que van a ver el día de hoy. La idea es que cada presentación les va a mostrar a ustedes el reto, la solución y alguno también va a incluir el demo para que sea mucho más fácil evidenciar no solamente el background técnico, sino la aplicabilidad. Yo los voy a estar acompañando para guiarlos a través de todas las presentaciones, para asegurarnos que al final tengamos un espacio para preguntas y comentarios al final de los 4 unboxings. Y mi nombre es Estefanía, como dijo Cami, Steffi para los que me quieran decir así. Y bueno, empecemos con Search. Entonces, Search nos va a compartir un caso de uso que hace el address de un challenge muy común y es cómo integrar diferentes fuentes de datos cuando son messy, cuando son diversas, cuando son múltiples por distintos proveedores, con un proceso que es más limpio, que es más eficiente, que es menos manual y que es más automático. Entonces, Search, ahora sí, te paso el mic a ti. Ahora sí. Ahora Eh, sí. Hola, hola a todos. Muchas gracias por el espacio. Muy rápidamente, como mencionó Steph, hoy voy a estar hablando acerca de un sistema que implementamos en el proyecto de Action, acerca de conciliación de sets de datos a través de análisis semántico, apoyándonos en servicios y modelos que pues se basan en tecnología de manipulación de texto, ¿verdad? Procesamiento de texto, que es básicamente lo que un modelo de LLM hace. Mi nombre es Sergio Morales, para quienes no me conocen, me presento rápidamente, llevo en Gap ya más de 10 años, soy Principal Data Engineer y Subject Matter Expert para el área de Analytics y AI. He estado involucrado en bastantes iniciativas con otros clientes de AI en los últimos, digamos, 2 años. Y de hecho, de ayer en 8 voy a estar presentando también un webinar acerca de básicamente estas experiencias en las que voy a estar hablando acerca de cómo ha sido estos últimos 2 años hablar con clientes que tal vez no están particularmente ubicados en el área de AI y quieren entrarle, ¿verdad? Reconocen el potencial que tienen estas herramientas y pues hemos tenido varias experiencias en donde somos nosotros quienes tenemos que hacer procesos exploratorios para identificar casos de uso que sean útiles para ellos y hacer propuestas, implementarlas, etcétera. Entonces, el martes espero que también se unan para esa presentación. Como les contaba, este es un sistema que implementamos en la cuenta a la que pertenezco, Action, acerca de conciliación de sets de datos. En Action tenemos el problema de que muchas veces se reciben muchísimos sets de datos que tienen que mezclarse con un universo de datos ya existente, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente información acerca de personas. Pensemos en información demográfica como desde su edad hasta lo que ganan, hasta cuántas personas viven en su casa, hasta si hay niños en su casa y cosas por el estilo. Ellos siempre están constantemente tratando de mejorar estos sets de datos, ¿verdad? Que es una cantidad inmensa de información acerca de principalmente personas en Estados Unidos. Y cuando reciben sets de datos nuevos, ellos no pueden garantizar que esos sets de datos vayan a pues, tener el mismo formato, ¿verdad? Que si es simplemente hacer cuestión de
de realizar un join entre las dos tablas y listo, ya tenemos los datos que nos entraron integrados con nuestro universo de datos. Puede ser que muchas veces no tengamos información acerca del esquema de esas tablas, no exista documentación al respecto, las columnas pues no tengan nombres estándares, etcétera. Y esto lo que obliga es usualmente a ejercer un proceso manual a través del cual pues alguien se sienta con dos hojas de Excel básicamente y por mucho tiempo empiezan a tratar de identificar puntos de pegue, ¿verdad? Entonces pueden decir, mira, esta columna que se llama gender coincide con esta columna que se llama sex, ¿verdad? Entonces ese probablemente es un buen punto de pegue. O esta que dice salario anual, parece que se identifica con esta otra columna que dice income, entonces esas podemos hacer un cálculo para que sean un punto de pegue, ¿verdad? Y este es un proceso muy, muy manual porque el análisis es semántico, no podemos simplemente pedirle de manera determinística a un algoritmo que me devuelva todas las columnas que se llaman igual, eso no es una solución, ¿verdad? Entonces, se necesitaba a un ser humano que estuviera literalmente revisando dos spreadsheets por mucho tiempo. Estos son sets de datos con una cantidad inmensa de columnas. Podemos imaginar que viene, qué sé yo, de una encuesta que se realizó con 200 preguntas y entonces hay que tratar de identificar esos puntos de pegue. Lo que queríamos hacer entonces era resolver este problema. Y tenemos varios problemas a los que podemos, digamos, desintegrarlo. El primero es tratar de encontrar, como mencioné anteriormente, puntos potenciales de acuerdo entre los dos diccionarios. Entonces, por ejemplo, como mencionaba, el sexy and gender son dos maneras muy comunes de referirse al mismo atributo de un individuo y, por lo tanto, identificar que esas dos palabras pueden ser potenciales puntos de pegue. Acá hay otro ejemplo abajito que dice Internet como uno de sus puntos principales de obtención de noticias y el otro es lee frecuentemente noticias en línea, ¿verdad? Esas son dos maneras de representar esencialmente el mismo atributo y por lo tanto serían buenos puntos de pegue. Vamos a continuar. El segundo problema es, una vez que nosotros identifiquemos esos puntos de pegue, los posibles valores que pueden contener esas preguntas tal vez no coinciden, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, para sex y gender, uno diga female, otro diga male, y algunos otros campos por ahí, y el otro diga, esté en M, F, NB, ¿verdad? Y otros posibles valores. Entonces, ¿cómo hacemos además para no solamente identificar posibles columnas de pegue, sino identificar cómo los valores únicos dentro de cada una de esas columnas podría asociarse? Aquí tengo un ejemplo de cómo podría verse uno de estos puntos de pegue. Por ejemplo, hay unos que sí son iguales, Master's Degree con Master's Degree, Bachelor Degree con Bachelor Degree, pero por ejemplo, cuando hablamos de Completed Secondary School, esto podría mapearse a dos variables que están en esta otra columna de la derecha, ¿verdad? Son Primary or Secondary School y Vocational or Technical Training. Entonces, este sería nuestro segundo subproblema, no solamente identificar puntos de pegue, sino también cómo los pegamos. La solución que nosotros proponemos involucra diferentes modelos de lenguaje aplicados a cada uno de estos subproblemas. Primero, vamos a crear descripciones semánticas de la información que está disponible en cada uno de los diccionarios o cada uno de los datasets con un formato congruente. ¿A qué me refiero con esto? Pues puede ser que nosotros tengamos un diccionario de datos asociado a un dataset que nos diga eso es lo que esta columna representa, ¿verdad? Si la columna de sex representa el género de la persona que contestó la encuesta. Sin embargo, si queremos hacer asociaciones semánticas para ayudarle un poquito a el siguiente paso, lo que vamos a hacer es homogeneizar todas esas descripciones y en el caso de que no tengamos ni siquiera una descripción, crear una utilizando algunos de los atributos que vienen con los datos. Vamos a identificar entonces, ya con esas descripciones, potenciales matches entre columnas de los diccionarios y luego vamos a hacer propuestas de match en los valores individuales de cada una de las columnas identificadas. Este es más o menos el proceso que implementamos y cómo se propuso. Entonces, a partir de los diccionarios de datos, ¿verdad? Que tenemos por acá, vamos a utilizar nuestro primer modelo de lenguaje para generar esas descripciones mejoradas, esos pequeños resúmenes de cada columna y eso nos va a retornar una versión de estos diccionarios que está mejorada con estas descripciones.
¿Ok? A partir de estas descripciones, lo que vamos a hacer es utilizar un modelo de similaridad que lo que nos hace es básicamente darnos una medida de qué tan similar semánticamente es un texto al otro, utilizando, entre otras cosas, las descripciones mejoradas que generamos en el paso anterior. Esto nos va a generar propuestas de mapeo entre las columnas. Y luego vamos a utilizar tanto los datos originales mejorados por AI como estas sugerencias de mapeo para hacer ese segundo paso de value mapping, ¿verdad? Entre las columnas que dijimos, ok, sí, trate de pegar sex y gender, vamos a tratar de encontrar los matches entre los valores que existen en cada una de esas columnas con otro modelo de lenguaje, ¿verdad? Entonces estaríamos utilizando 3 modelos diferentes en esta implementación. Para el primer modelo de lenguaje, como les mencionaba, lo que genera es una descripción sencilla, genérica, para identificar potenciales columnas compatibles. Le pasamos información como lo es la taxonomía del campo y atributos al LLM, y el LLM nos genera una descripción genérica. Aquí entonces vemos varios ejemplos. Tenemos los inputs, ¿verdad? El nombre del atributo, algunos posibles valores de respuesta. Y esto sería lo que va a estar generando el modelo de lenguaje, estas pequeñas descripciones, que son descripciones que esperamos sean más fáciles de contrastar semánticamente para el segundo modelo. Además, los estamos asignando a una categoría, que esto también nos permite como alinear un poco mejor esas propuestas de implementación. La similaridad de cosenos es lo que estamos utilizando para poder determinar si dos descripciones son similares semánticamente o no, puesto que no podemos esperar que vayan a ser exactamente el mismo texto. Entonces, básicamente alimentamos esas descripciones genéricas cortas para establecer esa similitud y extraer una medida que vamos a pasar a través de un umbral, y si es mayor a cierto umbral, vamos a aceptarlo como una propuesta. Aquí entonces vemos uno de los ejemplos, por ejemplo, este que dice The Responder's Marital Status as a Category. Es exactamente el mismo texto, sin embargo, el nombre de la columna es un poco diferente porque obviamente viene de 2 columnas diferentes y a este se le asigna un score de similitud de 0.85. Este de acá abajo podemos ver que tiene el texto ligeramente diferente, ¿verdad? Pero ya esa pequeña descripción que nos generamos en el primer paso nos está acercando muchísimo a una idea de si 2 atributos son similares o no, al punto de que incluso una persona posiblemente podría rápidamente revisarlos y encontrar pares. Sin embargo, eso también es algo que podemos automatizar a través del segundo modelo de lenguaje. En términos de implementación, como les mencioné, esto no es realmente nada nuevo. Estamos utilizando un LLM especializado en clasificación de texto para generar esos matches. Hacemos clasificación de todos a todos para poder determinar pues, cuáles son los posibles mejores candidatos en términos de match. Y hacemos un filtrado que puede ser manual o puede ser relativamente automatizado a través de establecer un umbral numérico para los scores que generamos de similitud semántica. Aquí vienen algunos detalles técnicos, pero estamos utilizando algunos paquetes de Python bastante estándares como Transformers, VLLM y PySpark. El año pasado en el DataFest yo di una charla acerca de cómo usar estos paquetes exactamente. Entonces, pues ahí la tienen. Si tienen duda de cómo se utilizan estos paquetes para quienes son un poco más técnicos, pueden revisar esa presentación, y está justamente orientada a personas que no tuvieran experiencia. Entonces, los invito a que la revisen. Aquí vienen los modelos que estamos utilizando para los 3 pasos que mencioné. Entonces, este Aireboros M7B, el All-Mini LM L6V2 y el Triapod Trilarge, que cumplen diferentes roles, ¿verdad? Y son especializados para cada una de esas tareas. Aquí viene un poco más o menos cómo se ve la implementación. Esto es realmente un notebook estándar que vive dentro de Databricks utilizando las librerías de Python que mencioné anteriormente. Y aquí vienen los modelos ubicados dentro del diagrama que mencioné anteriormente. Aquí ve más o menos el prompt multishot para generar esas descripciones. Entonces podemos ver que aquí tiene de manera bastante similar. No sé si alguien ha trabajado con gemas o si alguien ha trabajado con Copilot, etcétera. Esto básicamente lo que le da son instrucciones básicas a el LLM, y estoy utilizando un enfoque de multishot. Eso lo que quiere decir es que aquí le doy como varios ejemplos para que sepa qué es exactamente lo que estoy esperando como una respuesta, y el modelo ya va a tener un buen punto de partida para que pueda generar todas esas descripciones de manera homogénea y que se parezcan todas en formato lo más posible para simplificar el proceso de matching semántico del segundo punto.
Aquí podemos ver el otro modelo que estamos utilizando. Aquí en cuanto a clasificación, estos son las categorías en las que estamos tratando de meter cada una de los campos: demográfico, de comportamiento, de actitud, de compras o otro. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve al final el mapeo que genera, porque esto eventualmente lo que genera es código de SQL, que es exactamente lo que necesitamos para poder hacer ese mergeo entre los diferentes datasets que estamos utilizando. Ese sería mi unboxing. Muchas gracias. Super Sergio, muchas gracias. Vean, voy a hacer una pregunta a la audiencia que me voy a autorresponder yo. Uno, ¿por qué busca unboxings en redes y en YouTube? Para antojarse, ¿cierto? Para decir, ay, si quiero o no quiero. Estos unboxings son para antojarlos, para que inspiremos los casos de uso que ustedes pueden encontrar dentro de sus proyectos. Entonces, muchas gracias, Serge, por antojarnos sobre esa unión de fuentes diversas y MESI. Y vamos a seguir con el segundo caso. Este tiene un sabor un poquito más creativo y va a estar a cargo de Jeff y de Fer, y nos van a contar cómo se autogeneran con una aplicación de AI videos promocionales basados en el URL de un producto de nuestros clientes actuales. Entonces, ya le paso el mic a nuestros protagonistas hoy. Gracias, Steffi. Fer, si nos ayudas con la presentación, por favor. Bueno, mientras tanto nos voy presentando. Mi nombre es Jeffrey Gutiérrez y Fernando González. Ambos somos parte de la cuenta de Sadva, que para los que no saben es una empresa que distribuye colchones y productos de lujo de bedding products, ¿verdad? De diferentes tipos, ¿verdad? Desde las camas, los marcos, las almohadas, las sábanas, hasta las lámparas, las mesitas de noche, todo lo que tenga que existir en un dormitorio, ¿verdad? Ellos lo distribuyen y lo fabrican, ¿verdad? No simplemente lo distribuyen. Entonces, este proyecto nació como parte de un hackathon. El cliente nos permite un par de veces al año presentar proyectos propios innovadores. Nos da un pequeño espacio para que probemos cosas nuevas, ¿verdad? Y el equipo original de nosotros éramos Jeff Gutiérrez, Rodrigo Cerón, Derlin Lorido y Fernando, pero hoy por temas de tiempo solo presentaremos Fernando y yo. Entonces, si quieres avanzar, Fernando, el siguiente, por favor. Ok. Parte de este proyecto y él tenía, la base de este proyecto eran 3 pilares. El primero, la experimentación con AI, ¿verdad? El generar prototipos rápidos y que fueran fácilmente presentables. El hackathon duraba 2 días y medio, entonces teníamos que generar el código muy, muy rápido, y esto fue más que todo un ejercicio en vibe coding, ¿verdad? Le decíamos a la gente de la IA, queremos hacer tal cosa, queremos tal cambio, no nos gusta este estilo, queremos que tenga tales inputs, y fuimos generando el código y claramente elegimos un lenguaje, entonces dijimos que lo hiciera en Python en este momento, ¿verdad? Por rapidez. Entonces, todo el código que ven aquí, el 90% de lo que vamos a mostrar, fue hecho por la IA. Nosotros simplemente la guiábamos en los pasos para generar los distintos modelos. El segundo pilar era Data Extraction. Queríamos ver qué tan bien podía hacer scraping de una página la IA, ¿verdad? Y el tercer pilar como tal era la parte generativa, que también genera un video promocional a IA después de pasarle esto. Entonces, como ven, el summary también fue escrito por IA, por eso tiene ese tono tan emocional, ¿verdad? Imagine effortlessly creating stunning promotional videos in minutes, ¿verdad? Parte de todo el proyecto era que la gente de marketing suele tener ese hype, ¿verdad? De que nos hablan de cosas súper sencillas de manera súper emocionante, ¿verdad? Y queríamos que la IA hiciera algo similar, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es, para mejorar la calidad de vida de las personas de marketing, ¿verdad? Que tienen que tener todos los datos de un producto, que cuáles son sus ventajas, cuáles son sus sell points, ¿verdad? Y luego eso, ir a grabar en sitio el producto, generarlo mediante CGI, ¿verdad? Y finalmente editar todo y ponerlo en un video para las redes sociales. Tratábamos de hacerlo mucho más corto. ¿Cómo? Pasando la URL del producto a la IA. La IA va a generarnos, si quieres pasar a la siguiente, Fernando, la IA va a generarnos un prompt, y ese prompt se lo vamos a alimentar a otra segunda IA que se encarga de crear videos generativos. Entonces, es muy sencillo, ¿verdad? En la línea verde tenemos al usuario, el usuario sube a la aplicación una URL de un PDP, un product page, ¿verdad?
la aplicación y este middleware que existe hecho en Python, ¿verdad? Va a generar un prompt solicitando a Gemini otro prompt, ¿verdad? El prompt inicial va a ser como dándole el contexto. Queremos generar videos promocionales utilizando esta página web como resource. La empresa se dedica a tal cosa, ¿verdad? Le dimos un contexto muy completo de qué queríamos, ¿verdad? Y mediante la API de Gemini, Gemini lo convirtió en un prompt para Sora, que Sora es el video generator de OpenAI. Cuando realizamos este proyecto, Veo 2 no estaba disponible, el generador de videos de Google, entonces por eso lo hicimos con dos IAs diferentes, dos proveedores, ¿verdad? Y una vez que esto se enviaba de vuelta, ¿verdad? Era tarea del usuario copiar y pegar este prompt en Sora, porque Sora actualmente no tiene una API disponible, que eso es algo de lo que nos va a hablar Fernando más adelante. Y finalmente, el resultado final de esto era un video promocional. Ahora, nos pusimos al inicio a tratar de imitar, ¿verdad? Darle el rol de ustedes, una persona de marketing, y queremos que utilice un lenguaje adecuado, ¿verdad? Y la IA se volvía un poco loca con el lenguaje, ¿verdad? Usaba muchas metáforas, ¿verdad? La persona se acuesta y se hunde en su colchón y siente que todo es paz y tranquilidad, ¿verdad? Y los prompts eran tan complicados que la IA generativa empezó a alucinar mucho. Entonces las personas literalmente se hundían en los colchones o aparecían de la nada, ¿verdad? Cosas muy extrañas. Entonces tuvimos que irlo refinando, ¿verdad? Poniéndole limitantes para que fuera un poco más comedida a la hora de generar los videos, ¿verdad? Y que el prompt no tuviera tantas figuras lingüísticas, que nos dimos cuenta que es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? La IA no distingue bien de la ambigüedad y definitivamente no distingue muy bien las metáforas, ¿verdad? Al menos los generadores de video que probamos, suelen alucinar mucho si se utilizan muchas metáforas. Ok, entonces, Fer, si quieres, pasamos a y mostramos un momentico la aplicación, el demo. Claro que sí. Hola a todos. Fernando González. Yo también estoy trabajando aquí con Jeffrey, con el cliente, con Satva. Y vamos a mostrarles, miren, vamos a mostrarles un poco de lo que es la UI. Esto fue lo que nosotros generamos. Nosotros lo que estamos pidiendo aquí, este es el primer paso, claro. Pedimos la URL de cualquier producto. Ustedes ponen aquí cualquier URL. Lo que va a hacer es ir con Gemini, analizar la página, extraer un texto basado en lo que ve por ahí, las descripciones y todo, y también nos pone unas imágenes de referencia. Y déjenme copiarme el link. Esta es la página pública de nuestro cliente con el que trabajamos y por el cual construimos esta aplicación. Digo, puede funcionar con cualquier URL, ¿verdad? No hay problema para eso. Entonces, aquí ya fue, buscó, encontró, nos dio una descripción ahí normalizada, como dijo Jeffrey, quitamos cosas medio ambiguas y también nos proporciona unas imágenes, lo que logró scrapear. Habrá un poco más de imágenes, pero pues fue lo que decidió sacar de aquí. Lo que hay que hacer en este caso, como no tuvimos acceso a las APIs de Sora en su momento, lo que hacemos es copiar el prompt, vamos a la página de Sora, esta es la interfaz de Sora, pegamos el texto, y también pusimos la parte de las imágenes porque descubrimos que si no le pasamos una imagen, también va a hacer cosas muy extrañas, ¿verdad? Entonces, obviamente ponemos una referencia. Vamos a poner este matriz de aquí. Pasamos la foto y ya nada más le damos construir. Esto puede tardar un rato. Si quieren, ahorita volvemos y vemos el resultado para que vean. Pero mientras, en lo que termine y hace todo esto, podemos hablar sobre alguna de las limitantes que ya mencionó Jeffrey por ahí. Nos topamos primero sin APIs. Nosotros la verdad es que tuvimos esta idea muy rápido porque nos cambiaron el proyecto a inicios del hackathon. Tuvimos que cambiar rápido y fue una idea que tuvimos. Bueno, vamos a mejorar todo lo que hace marketing. Trabajando en esto nos damos cuenta que no había APIs. En su momento, Google Veo 2 tampoco, no había salido todavía, entonces tampoco pudimos utilizar esa parte. Otra de las limitantes fue que nos dimos cuenta que Sora, la que estamos viendo ahorita, no tiene un free trial, no hay forma de probarlo. Afortunadamente, yo personalmente estoy usando, aquí mi esposa en la familia usa ChatGPT y pagamos por la versión premium
y resulta que teníamos acceso fuera, entonces dijimos, ya la liberamos por esta parte. Fue cuando descubrimos que no había APIs. Pero bueno, esa fue una de las cosas con las que chocamos. Batallamos también en obtener de ChatGPT alguna API por ahí que fuera free, como que batallamos en ese aspecto y fue más fácil conseguir rápidamente una API key de Gemini. Recuerdo que Jeffrey rápidamente lo encontró, entonces también tomamos la decisión de irnos por ella, como que ChatGPT se complicó un poco las cosas. Y luego el tema del scrapping. El scrapping no fue el mejor. La verdad es que sí batallamos un poco. Tuvimos que decirle por dónde. Al final creo que lo limitamos y le dijimos, mira, en esta página, en este contenedor por aquí vas a encontrar. Pero sí batallamos mucho con ese tema. Habría que probar diferentes proveedores, diferentes modelos y ver cuál funciona muy bien para este tema. Pero sí tuvimos por ahí algunos step backs. Luego, como mencionó, las descripciones, metáforas, cosas ambiguas, hace cada cosa y ya lo verán, pero sí de pronto te quedas como, y nosotros, por ejemplo, veíamos el resultado y nos quedamos, pues, ¿qué le pasamos? Y nos ponemos a leer la descripción y vamos viendo cosas así como que te hundes en el confort de este colchón y literal, te hunden. Eso también fue muy extraño, muy divertido, pero cosas que hay que trabajar. Y por último, pues bueno, recientemente, ya saben, Google VO2 salió, tiene integración creo que por vía de API, entonces es algo que podemos ver como a futuro, empezar a trabajar y probar todo ese tema. Hicimos una prueba ayer y ya la verán aquí, la pusimos, nos reímos un poco, pero pues sí, varias cosas de aquí que se pueden ir mejorando. Como dijo, esto fue solo un hackathon, fue una idea que mostramos, teníamos 2 días para crearlo y presentarlo y nos divertimos bastante. Ahora, vamos a la sección interesante, para que vean los resultados de lo que vimos. Ahora que lo pienso, este parece el mismo Matrix que acabamos de subir ahorita, pero vean, aquí tenemos 4 resultados diferentes. No sé si notaron, en la imagen de abajo a la izquierda, por ahí se pone muy extraño porque crea un colchón que está arriba de un sillón, o sea, está en su base de un sillón, entonces hace cosas extrañas, ¿verdad? De pronto sí nos quedamos como que, ¿qué? Pero lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, si se basaba en la imagen principal, pueden ver que algunas animaciones se ven más o menos decentes, de pronto pueden ver una que otra almohada moviéndose muy extraño. Aquí, por ejemplo, igual, le pasamos una imagen y empieza a hacer cosas muy extrañas. Vean cómo se comporta con humanos. Por ejemplo, el de la izquierda está dentro del colchón, ¿verdad? El segundo te resbala, sale volando, no sabemos qué pasó ahí. Ya no recuerdo ni cuál fue el prompt, El pero prompt decía que la mujer se lanzaba al colchón y se deslizaba sobre la suavidad del colchón, ¿verdad? Pero entonces, y ya, bueno. ¿verdad? Lo que generó fue un accidente ahí en casa. Y el tipo que está incrustado dentro del colchón, ¿verdad? Igual era una persona que decía que se envolvía, he's enveloped in the comfort of the mattress, ¿verdad? Entonces, todas estas metáforas y demás, ¿verdad? Generaron este tipo de resultados tan extraños, ¿verdad? Véanlo, no. Aquí tenemos un acercamiento del hombre colchón, ¿verdad? Así lo bautizamos. Eh, también nos dimos cuenta que tenía problemas con temas de combinación de materiales y perspectiva, ¿verdad? Aquí no sé si alcanzan a notar, pero esa sábana está como combinada con el colchón, extrañamente, ahí, pero pues depende de cada situación, es un tema que hay que trabajar, algo que hay que mejorar, Y pero sí. eventualmente llegamos a un punto donde el 90% de los videos tenían sentido, ¿verdad? Conforme fuimos refinando el prompt inicial, entonces los prompts generados después tenían como más sentido, ¿verdad? Tenían menos problemas al ser más sencillos. Este es otro de los que la... Dale, pero... Aquí, por ejemplo, nos respetó las imágenes de la izquierda. Si se fijan, tenemos el ejemplo de las imágenes, pero después hace un acercamiento hacia adelante y crea ese colchón extraño con una puerta en medio. No sabemos qué es eso que está ahí en ese pequeño silloncito, pero lo demás fue respetado, gira, se mueve. Entonces, ahí parte del progreso. Las risas no faltaron, la verdad. En esta vela verán que inicialmente respetó lo que le mandamos como imagen con la base del modelo, pero luego cambia, por ejemplo, aquí, ya la hace transparente, la hace más pequeña. Entonces, de pronto batallamos un poco con ese tipo de cosas, batallamos con también el tema del logo o los textos, de pronto los cambia o no quiere utilizarlos. Afortunadamente, Satva, el nombre de nuestro cliente, es como que un poco único, entonces no lo detecta como un nombre en sí y nos deja usarlo, pero de pronto batallamos por esa parte. Y por último, déjenles muestro
algo que fue hecho con Veo 2 ayer. Estábamos probando antes de la presentación, dijimos, bueno, ya existe, ya lo tenemos. Y nos dimos cuenta que hizo algo muy raro, no sé si lo notaron, pero esta persona sale directamente, es la almohada, se convierte y se larga de la habitación. ¿Por qué? No sabemos qué quiso hacer, ¿verdad? Pero Con Veo muy... también nos dimos cuenta de que muchas veces objetos que había en la imagen los interpretaba como niños y no nos permitía Ah, renderizar. Las lámparas los leía como rostros de niños y decía, Veo no permite por cuestiones de seguridad crear videos con niños presentes. ¿Verdad? Entonces todavía está, sí se nota la crudez de Veo versus Sora cuando tiene que usar referencias del prototipo. Ok, para terminar, los successful results, como les mencionamos, ya estos, si que los pasamos rapidito, Fer, porque ya estamos sobre tiempo. Estos fueron ya, aquí se ve en resumen, luego lo pueden analizar con en detenimiento las presentaciones, creo que van a ser públicas, ¿cierto, Esther? Estos prompts ya son mucho más comedidos, ¿verdad? Un poco más sencillos, habla de panes de cámara, no incluye personas, no incluye lenguaje metafórico, ¿verdad? Entonces esto al final es un material que una persona de marketing puede rápidamente ponerle cierto texto encima, una música y mandarlo a redes sociales, ¿cierto? Son movimientos cortos, ¿verdad? Simplemente mostrando el producto desde más de un ángulo, ¿verdad? Y se ve bastante realista en general, ¿verdad? Nos dimos cuenta que las IA son mucho mejores respetando las mascotas que las personas. A las personas las cambia y las vuelve un poco extrañas en movimiento. Las mascotas se generaron muy bien, porque por supuesto también el cliente de nosotros trabaja camas para mascotas, niños y personas adultas. Ok, y las lámparas pensamos que iba a tener problemas con la geometría redonda, pero realmente la interpretó muy bien. Los sólidos en general, Sora los maneja bastante bien. Tiene más problemas con la perspectiva que otra cosa, ¿verdad? Y los materiales. Pero aquí al haber tanto contraste, entendió muy bien la geometría de la lámpara. Y eso sería todo. Muchas gracias. aquí, miren, nomás para mostrarles lo que hicimos ahorita en tiempo real. Esto lo acaba de crear. Perfecto. Súper. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Jeff. Espero que se hayan antojado de este tipo de usos también para el área de marketing y de uno que otro colchón y almohada de Zasba. Súper fans de nuestro cliente y de nuestros presentadores. Bueno, vamos a movernos con el tercer unboxing. Este viene de Migration. Los equipos hicieron este experimento para un cliente real en el que probaron dos approaches, uno utilizando el método tradicional y otro AI Assisted para migrar una aplicación de .NET hacia Blazor. Entonces, Caro, tu momento. Bueno, buenos días, muchas gracias. Voy a compartir rápidamente la pantalla. Y me presento, bueno, mi nombre es Carolina López. Yo tengo casi 10 años en Gap. Recientemente me uní a MBU. Yo soy Python developer, entonces no tengo así como experiencia en migraciones o en C Sharp, entonces es como parte del use case mío, que fue básicamente utilizar herramientas de AI para hacer el desarrollo después de haber hecho una migración de VBNet a Blazor y sí, utilizando las herramientas de AI. Entonces, bueno, nosotros teníamos una aplicación pequeña de una pantalla en VBNet, hicimos el proceso normal de la migración, pasando de VBNet a WinForms, después a Blazor, y a partir de ese punto utilizamos únicamente herramientas de AI para agregar todos los componentes que hacían falta. Para esto utilicé ChatGPT, también utilicé Copilot con Visual Studio Code y utilicé también Cursor por los 15 días que dan de trial. Y bueno, básicamente esta es nuestra aplicación en VBNet, es la aplicación antes de la migración. Después de que hicimos la migración a Blazor, como pueden ver, hacía falta ciertos componentes como el preview. El preview, de hecho, que era como el componente que más esfuerzo llevaba porque cuando nosotros trabajamos en este proyecto, el DCP de Blazor no tenía soporte para previews, entonces lo que se migró fue básicamente como las clases en blanco, como, no había
manera como de migrar la lógica. Y pues el challenge era utilizar los tools de inteligencia artificial para generar este preview y toda la lógica en sí e integrarla con nuestra aplicación migrada. Y bueno, yo primero empecé utilizando ChatGPT. Este es el prompt que utilicé, que básicamente le dije ChatGPT, genéreme un preview utilizando Telerik, en el que tenga checkboxes y los botones de expand all, de collapse all, y además agréguele el menú al hacer clic derecho, y también le di el source del Telerik, y básicamente el resultado fue este. Me hizo un componente en Razor con la lógica, y una vez que yo lo integré con la aplicación migrada, pues este fue el árbol que me hizo. No es un árbol que estaba como integrado con el código migrado, era simplemente como el cascarón. Y a partir de ahí empecé yo a utilizar este Copilot para empezar a integrarlo con el código migrado y empezar a agregar como toda esa lógica que hacía falta. Entonces, estos son como los prompts que yo utilicé. Y como ven, son prompts pues, bastante cortos, como muy puntuales. Me di cuenta que si utilizaba prompts muy grandes, Copilot ahí como que se quedaba pegado, como que ahí no generaba bien los resultados. Entonces de ahí empecé como a decirle, no sé, agrégueme la lógica del español, utilice la clase de TreeNode que había sido migrada en lugar de utilizar la de TreeItem que había agregado ChatGPT. También lo utilicé como para arreglar ciertos bugs que fueron ahí apareciendo en el camino. Y esto es un ejemplo de un prompt donde yo le dije a Copilot que me agregara el Collapsol, y ahí pueden ver cómo me iba explicando todos los cambios que iba haciendo, y yo podía como ir agregando, ir quitando cosillas o ir diciéndole que me cambiara cosas. Fue en realidad bastante sencillo el proceso. Y bueno, ahora les voy a hacer un pequeño demo de la aplicación. Es esta. Este es el árbol que fue construido solamente con inteligencia artificial. Los botones de Expandol y Collapsol, los botones sí habían sido migrados, pero la funcionalidad de backend sí fue creada con inteligencia artificial. Después, bueno, el árbol funciona bastante bien, está bastante integrado con el código que ya teníamos, que es esto de los costos, del cálculo de costos. El código había sido migrado, sin embargo, tenía como ciertos errorcillos, pero con Copilot los pude resolver rápidamente. Y igual los botones estos de Expandol y Collapsol, estos funcionan bastante bien. Y sí, pues básicamente pues esta sería mi presentación. Yo pues con ayuda de la inteligencia artificial fue que pude construir este componente TreeView bastante rápido, como en 70 horas, algo así fue lo que duré haciéndolo, y sin experiencia, ¿verdad? En migraciones o en C#, y pues si no hubiera utilizado la inteligencia artificial hubiera durado seguramente varios meses o algo así. Y pues eso sería. Muchísimas gracias. Súper, Caro. Muchas gracias por compartir. Nuevamente para que se antojen de otro tipo de funcionalidad. Y bueno, vamos con el último unboxing. Este va a estar a cargo de Philip. Philip nos va a contar cómo el uso de agentes pueden automatizar el trabajo de creación y validación de itinerarios de viaje. Este fue un showcase que se le hizo a uno de nuestros clientes. Y bueno, Philip, tu turno. Muchas gracias. Bueno, para quienes no me conocen, soy Philip Heymans, soy científico de datos senior para el proyecto de Axiom, pero más importante para la presentación de hoy, soy Subject Matter Expert de Data y AI, y he estado profundamente involucrado en la exploración de pruebas de concepto para clientes actuales y potenciales de Gap. Sobre estos engagements, se imaginarán, tienen bastante sentido que esto sea lo que pasa. Tenemos muchísimos clientes que quieren empezar a aprovechar estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Escuchan como ecos de grandes herramientas y grandes potenciales y utilidades, pero necesitan ayuda para entender dónde usarlas, cómo usarlas y en qué casos tiene sentido usarlas. Y ahí es donde hemos, pues, dedicado bastante esfuerzo y tiempo a que puedan aprovechar
nuestro conocimiento y expertise en el área. De experiencias previas, además, nos dimos cuenta que usualmente un engagement lleva un proceso de exploración, de discusión, de identificación de necesidades y posteriormente les hacemos una pequeña prueba de concepto para demostrarles la capacidad que tiene la tecnología. Responder la pregunta, ¿queremos hacer esto? ¿Se puede? Y una dificultad que encontramos en el camino, que se está volviendo un punto de fricción significativo, es que el proceso de llegar a tener acceso a sus datos para poder utilizarlos en estas pruebas de concepto estaba reduciendo muchísimo la velocidad con la que podíamos llegar a empezar a demostrarles el valor potencial de sus soluciones. Así que durante este engagement de este cliente, es un cliente llamado APR, lo que decidimos es separar la demostración no es una demostración de su uso específicamente, sino que es una demostración de la tecnología. Y ahí la necesidad del cliente o el interés del cliente es que su producto es básicamente dar concursos de producción, reciben cotizaciones de distintos concursantes para hacer producciones audiovisuales. Entonces, se publican una lista de requerimientos, de expectativas, y distintas empresas hacen lo que se llama un bid para tener esta información, ¿verdad? Tener participación y ser un posible elegido para llevar a cabo la producción per se. Eso significa que reciben muchas propuestas y tienen un proceso entonces de normalizar manualmente estos datos para asimilarlos, muy similar a lo que presentó Sergio, ¿verdad? La dificultad de muchas personas generan datos de formas distintas y pues hay que centralizarlas. Y adicionalmente está la pregunta de cómo evaluamos esta información, ¿verdad? Cómo se determina cuál es una mejor propuesta. Y ahí es justamente donde vimos también interés de parte del cliente de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Particularmente sugerimos la idea de usar agentes reactivos de AI para que puedan interactuar iterativamente con su fuente de datos y pues hacer assessments, digamos, de qué bit tenemos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Sin datos del cliente, sino que lo hicimos en el vacío de agnóstico de proyecto, lo cual también es algo muy valioso para Gap a lo interno, porque podemos hacer demostraciones como esta, pero además podemos hacer esta misma demostración para distintos clientes. Y ustedes también, que eso se los voy a incentivar mucho, pueden simplemente agarrar este código y correrlo sin necesidad de acceder a ningún tipo de infraestructura de ningún cliente. Y entonces lo que hicimos fue tener, ya ahora sí voy a compartir pantalla. Ya. Lo que hicimos fue crear un proyecto análogo que busca resolver la misma necesidad. Y para eso, un miembro del equipo del proyecto de APR nos sugirió entonces hacer un planeador de itinerarios. Entonces, esto fue justamente lo que le presentamos al cliente, nada más una interfaz muy sencilla, donde le damos un nombre al plan que queremos hacer. Entonces, en este caso hice uno de amigos, de qué ciudad salen, de cuánto va a ser el viaje, cuántas personas son, si necesitan el car rental. Y aquí entonces le doy generar. Y aquí simplemente el procedimiento va a empezar. Y mientras eso corre, les puedo enseñar lo que está pasando detrás de cámaras. Este esquema tiene básicamente dos etapas y lo que apunta a hacer el esquema es tener dos agentes primordialmente, que eso se puede ver aquí en la interfaz. Tenemos un agente, bueno, mientras corre, tenemos un agente que va a crear los itinerarios y tenemos un segundo agente que va a recibir esos itinerarios y va a hacer un assessment, un análisis de lo que recibió. Y entonces aquí podemos ver, vamos a ver un chorro de código. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un tercer agente, digamos que no es realmente inteligencia artificial, simplemente es un ambiente en donde se ejecutan el código que generan los agentes reales. Y la forma en que esto trabaja es que el agente le damos permiso de ejecutar código en Python y en Bash.
Entonces, el agente le damos las instrucciones, el request de lo que queremos que haga, y lentamente va a ir a empezar a generar código. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que lo primero que hizo fue generar un query de los vuelos, porque identificó que las personas son de Denver y el viaje es a Los Ángeles. Entonces hizo un query de vuelos. También hizo un query de alquileres de automóvil, que fue lo que le requerimos. Y así va. Todo esto es código generado, código generado, código generado, un montón. Se ejecuta. E incluso pueden ver que en este caso la ejecución falló. Y el agente lo que recibe es básicamente la impresión de la consola. Entonces es esencialmente un programador independiente, en este caso, y va a ir iterando, 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 viendo, ok, parece que había un error en el query porque tenía un typo en la columna. Y así sigue y sigue y sigue, hasta que eventualmente empieza a recibir la información. En este caso, y esto es una prueba de concepto muy limitada, entonces hay muchísimo que usualmente se haría en un proyecto real, y ya ahorita voy a tocar un poco más en detalle eso. En este caso, simplemente la gente tiene acceso a lo que se imprime, entonces todo su código nada más imprime cosas y como si fuera una persona, ¿verdad? Leyendo de una en una las salidas que salen, y ahí sigue analizando. Hasta que llegamos entonces al itinerario final. Pueden ver, esto era una base de datos local, simplemente con CSVs, con información pues sintética completamente, nada más información que generamos. Y entonces vamos a ver acá cómo generó los distintos itinerarios. Entonces ahí tenemos día 1, día 2 y día 3, y junto a eso toda su validación. Y adicionalmente, de estos itinerarios, podemos ver el segundo agente, que es el que hace justamente el análisis del presupuesto. Entonces aquí vemos muchísimas secciones, mucho análisis, un score incluso medio heurístico que le dio, un desglose de los costos, ¿verdad? Un análisis realmente bastante útil. Imagínense esto como simplemente un servicio que ustedes querrían hacer un viaje y reciben no solamente 2 propuestas, sino una comparación completa con críticas de distintos aspectos de este viaje. Entonces, muy por encima, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo armamos? Es realmente muy sencillo, realmente muy sencillo. Creo que una parte importante que tenemos de nuestro lado, los SMEs, es empezar a demostrar que la mitificación de los usos de inteligencia artificial realmente se ha salido un poco de las manos, y al final cualquier persona que tenga leve experiencia con Python o con JavaScript puede fácilmente apalancarse de las librerías que ya existen y pensar en este tipo de usos como básicamente un API más. Entonces aquí hay mucho setup, ¿verdad? Estamos usando GPT-4 Mini en este caso. Y lo crucial, que es básicamente lo único que les voy a enseñar aquí, es que tenemos System Messages, que son básicamente las reglas del juego que les damos a los LLMs de cómo trabajar, y simplemente la instanciación de los agentes. Entonces, en este caso estamos usando una librería llamada Autogen, que es de Microsoft, y simplemente instanciamos un objeto de clase asistente que le damos la configuración de los LLMs y sus instrucciones, y con eso ya tenemos como nuestro equipo, ¿verdad? Tenemos el del itinerario, el de la comparación y el que no tiene un LLM, sino que simplemente un agente ejecutor. Y a partir de eso, simplemente tenemos una gran función, no es la mejor práctica de código, tenemos una gran función que corre las 2 etapas, la etapa del itinerary agent hablando con el ejecutor de su código para definir los itinerarios, y lo mismo para el budget comparison. Entonces, ¿qué hay que trabajar cuando uno trabaja con agentes? Yo lo que recomiendo es verlos como el genio de la lámpara, ¿verdad? Como que uno les va a pedir algo y lo van a hacer, pero hay que ser muy buenos, muy inteligentes, muy específicos en cómo vamos a pedirle las cosas. El ejemplo más gracioso que me he encontrado de esto es que
Anteriormente, si le pedía información de algo y no la encontraba, decía, ok, no hay problema, voy a generar esa información y la voy a insertar a la base de datos para que sí esté y sí la pueda encontrar. Entonces, la mayoría del trabajo que se hace con agentes no es realmente como tratar de descifrar su comportamiento de una forma como misteriosa, sino que es principalmente limitarle la cantidad de herramientas que tiene acceso. Esto, como era un POC, simplemente así muy charral, le dimos un espacio, una carpeta en la que podía guardar cualquier código de Python y buena suerte. La diferencia entre esto y una aplicación de agentes en el mundo real es que en vez de darle código libre, libremente, lo que haríamos es diseñar nosotros un set de herramientas a las que le damos acceso a la gente. Entonces, en vez de decirle, chorree todo lo que necesite de SQL, le damos en su mensaje de sistema, estas son la lista de funciones a las que tiene acceso. Entonces tiene una función para buscar vuelos, una función para buscar rentas de automóviles, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que le da el poder a los agentes. Tienen una extensibilidad y una limitabilidad que se va a ajustar justamente a cada set de tareas o cada scope, digamos, que va a tener cada agente. Entonces sí, eso era lo que tenía para compartirles, pero además les voy a compartir ya mismo el link al repositorio de GitHub. Ustedes con solo tener algún servicio de LLMs al cual ponerle su API, ya tienen acceso a este repositorio y de verdad los invito de todo corazón, creo que es una experiencia muy disfrutable buscar y empezar a travesear este tipo de herramientas a las que tenemos acceso muy novedosa y de una forma muy interesante. Súper, muchas gracias, Philip. No solo tuvimos unboxing, tuvimos un regalito de unboxing. Bueno, yo sé que estamos sobre el tiempo, Tim, pero si hay preguntas o comentarios, vamos a dejar 3 minuticos para eso y ya cerramos la sesión para respetar el tiempo de todos. Qué silencio, qué silencio. Yo tengo una pregunta para Carolina. Me quedé pensando con su proyecto, con el conocimiento que hizo para C# y todo eso. ¿Cómo lo tomó el cliente? O sea, ¿cómo lo vio? Si sí lo vio como una mejora o solo supo que lo hicimos con inteligencia artificial o no. ¿Cómo estuvo por ahí el proceso con el cliente? Ahora la palabra Joseph, que tiene más contexto ahí. Sí, digamos, tal vez ahí, como para igual, como darte un poco de contexto. En realidad, nosotros hicimos 2 ejecuciones en paralelo, una siguiendo la metodología normal, que es utilizando el producto. Entonces, digamos que este trivial al final también se creó en la herramienta migración. Igual los compañeros que estaban trabajando de ese lado también utilizaron inteligencia artificial para algunas cosas, ¿verdad? No es como que definitivamente no lo usaron. El ejercicio que estábamos haciendo con Carolina era para medir qué tanto, digamos, o cómo podíamos nosotros usar inteligencia artificial para tratar de acelerar el esfuerzo post-migración. Igual el cliente sabía que nosotros íbamos a usar inteligencia artificial, le pedimos autorización, él no tenía problema que utilizáramos, pero al final la versión de código que le entregamos al cliente no fue específicamente la que se generó con Carolina. Fue la que trabajamos, digamos, con el otro approach. Incluso Carolina terminó ayudándonos también en ese approach porque faltaban algunas cosas de implementar, entonces Carolina nos ayudó con eso también. Okay. Gracias. Súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, le devuelvo la palabra a Cami entonces. Listo, chicos. Igual si de pronto tienen alguna que no se les ocurre ahorita, porque a veces uno como que no se recuerda nada del momento y luego dice como, ay, pues madre, hubiera preguntado esto. Me escriben a mí o le escriben a Steffi o directamente a alguno de los chicos y ya pues ahí la rediccionaremos para que sea contestada, ¿cierto? Ahora nosotros les queremos hacer una pregunta muy importante a ustedes y es ¿qué tal les pareció la charla? Por acá les paso un feedback form para que por favor nos contesten esa pregunta. Y recuerden que lo hacen seleccionando la charla número 4, perdón, la actividad número 4, que es AI Unboxing, Use Cases You Want to Steal. Entonces por ahí nos pueden dejar sus comentarios para pues ayudarnos a seguir mejorando y pues contarnos qué tal les parecen esos espacios de los eventos, ¿cierto?
Y listo, chicos, entonces nos vemos mañana. Mañana tenemos otra charla del Elevate 2025. Nos vemos por ahí y nos vemos también la próxima semana, que ya sería la última. Muchas gracias por estar asistiendo y por todo su apoyo. También a todos los charlistas por compartirnos su conocimiento. Gracias a todos. Gracias. Listo. Muchas gracias.